activa las notificaciones y dale a me gusta para no perderte esta historia épica de traición y venganza. Un marido multimillonario, una esposa embarazada y una exigencia que hizo añicos su vida perfecta. Esto no es solo una historia de infidelidad, sino una saga de humillación pública y venganza espectacular. ¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo que perder obliga a su esposa embarazada a disculparse con su amante? Que aprende que no hay furia como la de una mujer despechada, armada con un equipo de abogados implacables y la atención de todo el país. Al amanecer, el mundo ya conocía su nombre, su rostro y cada uno de sus secretos. Quédate para descubrir cómo la humillación más profunda de una mujer se convirtió en su arma más poderosa. Miren, suscríbanse y comenten. ¿Creen que una persona tan poderosa como él se saldrá con la suya? Aviso legal. Esta es una historia dramatizada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ana Gómez vivía una vida que la mayoría de la gente solo veía en las revistas. Su hogar, una extensa y minimalista villa con vistas al mar Mediterráneo en Marbella, era menos una casa y más una declaración. Las paredes de cristal del suelo al techo se empapaban del sol andaluz, reflejándose en los suelos de mármol blanco y en la piscina infinita que parecía verterse directamente en el océano. Su marido, Adrián de la Vega, un nombre que resumaba el prestigio de la alta sociedad y la crueldad del nuevo dinero, era el arquitecto de esta vida. No era solo un hombre rico, era un titán de la industria, un rey del capital privado que podía crear o destruir empresas con una sola llamada. Para el mundo exterior, eran la pareja de oro. Ana, con su belleza clásica y una gracia que parecía fuera de lugar en el mundo moderno, era la contraparte perfecta de la presencia afilada y dominante de Adrián. Ella era el corazón cálido y latiendo de su mente fría y calculadora. Y ahora, a sus 30 años, estaba en su 6º mes de embarazo con su primer hijo, un varón destinado a heredar un imperio. El bebé estaba destinado a ser la pieza final y perfecta de su vida, meticulosamente planeada. Pero una jaula dorada, no importa lo hermosa que sea, sigue siendo una jaula. Las primeras grietas en la fachada fueron casi invisibles, tan finas como una fractura capilar en un diamante. Comenzó con el teléfono de Adrián, un segundo móvil que él decía usar para negocios internacionales. Era un elegante móvil negro que guardaba bajo llave en su despacho, una habitación en la que Ana tenía tácitamente prohibido entrar. Luego vinieron las noches en las que se quedaba hasta tarde, excusándose en acuerdos que se cerraban en zonas horarias de Hong Kong o Londres, que se convertían en un conveniente escudo. Él regresaba a casa en las primeras horas de la mañana, oliendo, no al aire viciado de un avión corporativo, sino a un perfume débil e inusual, algo floral y audaz, muy diferente del sutil perfume característico de Ana. Ella intentó ignorar las señales, enterrando sus ansiedades bajo una montaña de preparativos para el bebé. Diseñó la habitación del bebé con una decoradora de interiores de renombre, seleccionando papel pintado a mano de Francia y una cuna tallada en madera nórdica sostenible. Asistía a clases de yoga prenatal en un estudio bañado por el sol, rodeada de otras futuras esposas adineradas, todas sonriendo, todas proyectando un aura de dicha y plenitud. Ana también sonreía, una expresión cuidadosamente practicada que no llegaba del todo a sus ojos, cada vez más preocupados. Sus amigas, mujeres que la conocían desde antes de que Adrián la notara, se dieron cuenta del cambio. «Pareces distante, Ana», le dijo Marina,
su confidente más cercana, durante un almuerzo en un restaurante vegano ridículamente caro que Adrián detestaba. ¿Estás bien? Ana jugueteó con su ensalada de quinoa. Claro, solo estoy cansada. Ya sabes, el bebé. Era la excusa perfecta, la que nadie podía cuestionar. Pero Marina lo vio claro. No es el bebé, es él, ¿verdad? Estaba como una nube en la gala de caridad la semana pasada. Apenas te miró. El tenedor de Ana golpeó ruidosamente su plato. Estaba estresado Marina. Una gran fusión fracasó. Ella lo estaba defendiendo. Se dio cuenta de que lo hacía por costumbre, por la desesperada necesidad de creer la mentira ella misma. La verdad era que la distancia entre ellos se había convertido en un abismo. La fácil intimidad que alguna vez compartieron se había evaporado, reemplazada por una tensa dinámica de transacciones. Sus conversaciones trataban sobre horarios, apariciones públicas y el mercado de valores. Él elogiaba su vestido antes de pisar una alfombra roja, no porque la notara, sino porque su apariencia era un reflejo de él mismo. Era un hombre que preparaba su vida como una exhibición de museo, y ella era su adquisición más valiosa. Una tarde lluviosa de martes, la ilusión se hizo añicos por completo. Adrián supuestamente estaba en una reunión de la junta directiva en el centro. Ana estaba clasificando una nueva entrega de ropa de bebé, pequeños jerseys de cachemira y zapatos increíblemente pequeños, cuando llegó un mensajero con un paquete rectangular y plano dirigido a Adrián. No era de una oficina corporativa. La dirección del remitente era de una galería de arte de moda en la ciudad. La curiosidad, aguda y dolorosa, la carcomía. Se dijo a sí misma que estaba mal, una violación de la confianza que aún fingía que existía entre ellos. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, había echado raíces. Sus manos temblaron mientras abría cuidadosamente el paquete. Dentro no había un documento, sino una fotografía enmarcada. Era una toma profesional, artística e íntima. En ella estaba Adrián, pero no solo. Estaba sentado en un sofá de terciopelo de felpa, con un vaso de whisky en una mano. Su brazo estaba envuelto de forma posesiva alrededor de los hombros de una mujer que Ana nunca había visto. Era deslumbrante de una manera feroz y poco convencional. Pómulos afilados, una cascada de cabello oscuro y rebelde, y ojos que brillaban con una confianza que rozaba la arrogancia. Ella se inclinaba hacia él, su cabeza apoyada en su hombro, una pequeña sonrisa triunfante en sus labios. Se veían cómodos, familiarizados, una pareja. Debajo de la foto, una pequeña placa grabada decía: Chloe y Adrián, celebrando a nosotros 2025. El aire abandonó los pulmones de Ana en un solo y desgarrador jadeo. El bebé dio una patada, un movimiento brusco y repentino, como si sintiera la angustia de su madre. Se hundió en el suelo, con la fotografía agarrada en su mano, la fría realidad de la imagen quemando la fantasía cuidadosamente construida de su vida. Él no solo estaba teniendo una aventura, la estaba celebrando. Él tenía toda otra vida, toda otra nosotros, y ella no había sido más que la historia de portada bellamente decorada y públicamente aceptable. La jaula ya no era dorada, era solo una prisión fría y vacía, y ella estaba atrapada en su interior, con su aire creciendo en su vientre. Las horas que siguieron al descubrimiento fueron un borrón de furia fría y silenciosa. Ana no lloró. Las lágrimas le parecieron un lujo. No podía permitirse una debilidad que no podía mostrarse ni siquiera a sí misma.
Colocó la fotografía de nuevo en su embalaje, la volvió a sellar con precisión quirúrgica y la dejó en el enorme escritorio de caoba en el prohibido despacho de Adrián. Era una declaración de guerra silenciosa. Pasó el resto de la tarde en la habitación del bebé, el olor a pintura fresca y lino nuevo, sin lograr calmar la tempestad en su alma. Pasó sus manos sobre la madera lisa y curvada de la cuna, un mueble que ahora parecía un atrezo en una obra de teatro trágica. Este niño, su hijo iba a nacer en una mentira. El legado de los de la Vega, que se suponía que ella iba a perpetuar, era un monumento hueco al engaño. La ira que había estado latente durante meses finalmente se desbordó, solidificándose en una resolución dura y clara. No sería la esposa silenciosa y cómplice. No más. Adrián llegó a casa justo después de las 9. Entró en la casa con su habitual aire de propiedad, aflojándose la corbata mientras la llamaba. «Ana, estoy en casa». Ella salió de la gran escalera, con la postura recta como una tabla. Su rostro, una máscara de serena compostura. Se había cambiado a un simple vestido de seda color crema. Quería que él viera lo que estaba tirando. «Te han entregado un paquete», dijo, su voz uniforme y tranquila, sin traicionar el caos en su interior. «Está en tu estudio». Un destello de algo, molestia, alarma, cruzó su rostro antes de ser reemplazado por su habitual expresión de autocontrol. «Gracias. Negocios». Se giró para marcharse, desestimándola. «De la Galería Dubois», añadió ella. Él se congeló, dándole la espalda. No se dio la vuelta por un largo momento. El silencio se extendió, denso, con acusaciones no dichas. Cuando finalmente se enfrentó a ella, sus ojos eran de acero frío. «¿Abriste mi correo?» No era una pregunta, era una acusación. «Abrí un paquete dirigido a mi marido en mi casa», replicó ella, una chispa de desafío encendiéndose en su pecho. La placa era muy conmovedora, celebrando a nosotros. «Dime, Adrián, ¿quiénes somos nosotros?» Él caminó lentamente hacia ella, sus movimientos deliberados, depredadores. Se detuvo a solo unos centímetros de ella, obligándola a inclinar la cabeza hacia atrás para encontrarse con su mirada. El débil olor floral del perfume de esa otra mujer se aferraba a la chaqueta de su traje. «No tienes idea de lo que estás hablando, Ana. Estás siendo histérica. Deben ser las hormonas del embarazo». La condescendencia, la manipulación casual, fue como una bofetada en la cara. «No te atrevas», siseó, su voz bajando a un susurro peligroso. «No uses a nuestro hijo como excusa para tu infidelidad. ¿Quién es ella?» Él suspiró, un sonido largo y teatral de exasperación, como si estuviera lidiando con una niña malcriada. «Se llama Chloé Dubois. Es una artista, una amiga. La foto fue un regalo por la reciente inauguración de su galería, que yo ayudé a financiar. Es un asunto de negocios, Ana, algo que no entenderías. Una amiga cuya cabeza está en tu hombro, una amiga con la que tienes una placa conmemorativa». Ana se rió, un sonido amargo y hueco que resonó en el vestíbulo cavernoso. «¿Qué tan estúpido crees que soy? Creo que eres emocional y estás reaccionando de forma exagerada», dijo él, su voz endureciéndose. «Chloé es una socia de negocios, muy importante. Su galería es una inversión principal. Sus contactos son vitales. Estás montando una escena por nada». La confrontación se intensificó, sus voces subiendo y bajando en la mansión estéril e insonorizada. Ana, impulsada por meses de sospechas reprimidas, expuso todas las pruebas. Las noches hasta tarde,
el teléfono secreto, las mentiras. Adrián, acorralado, recurrió a sus armas más potentes, la intimidación y la desestimación. Retorció sus palabras, la pintó como paranoica y menospreció su inteligencia. Finalmente, jugó su carta de triunfo. «Bien», dijo, su voz bajando a un tono engañosamente tranquilo. «¿Quieres conocerla? ¿Quieres ver por ti misma que esto no es nada? Entonces tendrás tu oportunidad. Voy a dar una cena para ella y algunos posibles inversores este viernes. Aquí». Ana se quedó sin habla. Él traería a su amante a su casa, a la casa donde ella estaba construyendo una habitación para su hijo. Era un juego de poder de una crueldad impresionante. «¿No te atreverías?», respiró ella. «Me atrevería. Y tú estarás allí», ordenó. «Serás la esposa amable y comprensiva. Sonreirás, harás tu parte y harás que Chloe y sus invitados se sientan a gusto. Este acuerdo vale 9 cifras, Ana. No permitiré que lo pongas en peligro con tu paranoia de ama de casa suburbana». Los días previos a la cena fueron los más largos de la vida de Ana. Se movía por su casa como un fantasma, el aire denso de tensión. Adrián actuaba como si su pelea nunca hubiera sucedido, discutiendo las listas de invitados y las opciones del menú con su chef privado, como si fuera solo otra de sus obligaciones sociales, sin alma. Ana no tuvo más remedio que seguirle la corriente. Negarse sería ceder el campo por completo. Tenía que ver esto hasta el final. Tenía que conocer a la mujer que había coescrito la traición de su marido. El viernes por la noche llegó como una sentencia de muerte. Ana se vistió con cuidado deliberado, eligiendo un vestido azul zafiro que resaltaba su embarazo, un símbolo visible de su papel, de su reclamo. Se paró junto a Adrián en la puerta, una anfitriona perfecta y sonriente, mientras llegaban los invitados. Y entonces la vio. Chloe Dubois era aún más impresionante en persona. Llevaba un vestido negro sin espalda, un marcado contraste con el azul vibrante de Ana. Su cabello oscuro estaba recogido en lo alto de su cabeza, y sus ojos, los mismos ojos deslumbrantes de la fotografía, recorrieron la magnífica casa con una mirada de fría evaluación. No era solo una invitada, era una tasadora. Adrián la saludó con una calidez que era dolorosamente y obviamente diferente de cómo trataba a cualquier otra persona. Puso una mano en la parte baja de su espalda, un gesto de intimidad casual que hizo que el estómago de Ana se contrajera. «Chloe, cariño», dijo, su voz suave como la seda. «Me gustaría que por fin conocieras a mi esposa, Ana». Los ojos de Chloe se encontraron con los de Ana. No había disculpa en ellos, ni vergüenza, solo un destello de algo que se parecía a la lástima mezclada con la victoria. «Es un placer conocerte», dijo Chloe, su voz un murmullo bajo y ahumado. «Adrián me ha hablado mucho de ti». El resto de la noche fue una clase magistral de tortura psicológica. Adrián sentó a Chloe directamente frente a Ana en la larga mesa del comedor. Dirigió su atención a ella, riéndose de sus chistes, pendiente de cada una de sus palabras sobre el volátil mercado del arte. Chloe, por su parte, desempeñó el papel de la artista fascinante y brillante a la perfección, cautivando a los inversores y, sobre todo, al anfitrión. Ana se sintió invisible, como un mueble decorativo. La gota que colmó el vaso llegó durante el postre. Uno de los inversores, un hombre de cabello plateado llamado señor Méndez, se dirigió a Chloe. «Tu última instalación es genial, señora Dubois. Adrián me estaba diciendo que la inspiración provino de una experiencia personal
bastante apasionada. Chloe sonrió con coquetería, sus ojos volviendo a Adrián. La inspiración está en todas partes. A veces te encuentra cuando menos te lo esperas. La implicación era densa y sofocante. Ana sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Empujó su silla hacia atrás, las patas raspando ásperamente contra el suelo de mármol. «Si me disculpan», dijo, su voz tensa. «No me siento bien». Huyó al santuario de su habitación, pero no hubo escape. Minutos después, Adrián irrumpió, su rostro una máscara de fría furia. «¿Qué demonios fue eso?», dijo con voz sibilante. «Me avergonzaste. Fuiste grosera con mi invitada». «¿Tu invitada? ¿Te refieres a tu amante?», respondió Ana, perdiendo finalmente el control. «¿En nuestra casa? ¿Cómo pudiste?» «Ella es mi socia de negocios», rugió, «y gracias a tu pequeño numerito, es posible que me hayas costado una relación muy importante». Méndez se asustó por tu actitud. «No me importa tu acuerdo, ni tu señor Méndez». «Pues debería importarte», le espetó Adrián, agarrándole el brazo. Su agarre era como el hierro. «Porque mis negocios pagan esta casa, tu ropa, el ridículo papel pintado francés en esa habitación del bebé. Pagan por todo». La soltó bruscamente y ella tropezó hacia atrás. Sus ojos carecían de calidez, de amor. Eran los ojos de un CEO evaluando una responsabilidad. «Arreglarás esto», dijo, su voz bajando a un tono escalofriantemente tranquilo. «Mañana por la mañana. Llamarás a Chloe y te disculparás por tu comportamiento. Le dirás que estabas alterada y hormonal, y le rogarás su perdón por hacerla sentir incómoda en mi casa». Ana lo miró horrorizada. La audacia, la pura y absoluta crueldad de la exigencia, le robó el aliento. «¿Disculparme? ¿Quieres que me disculpe con ella?» «Me oíste», dijo, dándose la vuelta para marcharse. Se detuvo en la puerta, mirándola de reojo, su rostro ilegible. «Ahora eres una de la familia de la Vega, Ana. Es hora de que aprendas lo que eso significa. Significa que proteges los intereses de la familia por encima de todo, incluso de tus propios sentimientos insignificantes. Haz la llamada». La puerta se cerró con un clic, dejando a Ana sola en el silencio ensordecedor, la monstruosa e impensable exigencia flotando en el aire. Él quería que ella se arrodillara, que sacrificara el último pedazo de su dignidad en el altar de su codicia y su aventura. Le estaba pidiendo a su esposa embarazada que se disculpara con su amante. Y en ese momento, algo dentro de Ana no solo se rompió, se endureció hasta convertirse en acero. ¿Creen que ella se disculpará para salvar su matrimonio? Voten en los comentarios y compartan este video para que todos sus amigos se enteren. Ana pasó la noche en una habitación de invitados, la cama tamaño king, en su propia suite, sintiéndose vasta y contaminada por la presencia de Adrián. El sueño era imposible. Su ultimátum resonaba en su mente. «Llamarás a Chloe y te disculparás». Cada palabra era un latigazo diseñado para despojarla de su dignidad, para romper su espíritu por completo. Adrián no solo quería sumisión, quería subyugación. Quería que ella fuera una participante dispuesta en su propia humillación. Observó cómo el sol salía sobre el Mediterráneo, el cielo pasando de un púrpura amoratado a un suave y esperanzador rosa. Durante meses se había sentido como si se estuviera ahogando en un mar de sonrisas educadas y verdades no dichas. Pero la crueldad de Adrián había sido un error de cálculo. No la había empujado hacia abajo. Había forzado su cabeza a salir a flote. El shock del aire frío y claro fue clarificador.
el amor que pensaba que sentía por él, la lealtad a la que se había aferrado, se había convertido en algo completamente diferente. Una resolución fría y dura. Él quería que ella se arrodillara. En su lugar, ella aprendería a luchar. A las 8:00 a.m., su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Adrián. Su número es 511. Envíame una captura de pantalla del registro de llamadas cuando termines. Era tan transaccional, tan carente de emoción. Él la estaba manejando como a una empleada difícil. Ana respiró hondo y se estabilizó. Haría una llamada, pero no sería a Chloe. Desplazó sus contactos hasta que encontró un nombre que no había necesitado en años, una reliquia de su vida antes de Adrián. Marina. Su amiga respondió al segundo timbre, su voz cálida y preocupada. Ana, me preocupé mucho después de que te fuiste de la cena. ¿Estás bien? No, dijo Ana, la palabra simple y honesta, un profundo alivio. Marina, necesito ayuda. Ayuda de verdad. Le contó todo. La fotografía, la confrontación, la monstruosa exigencia de una disculpa. No lloró. Su voz era plana, extrañamente tranquila. Ese monstruo, respiró Marina. Su voz una mezcla de furia y simpatía. Ana, tienes que dejarlo. Dejarlo no es suficiente, respondió Ana. Me aplastará, Marina. Me pintará como inestable, se quedará con el bebé y me dejará sin nada. Me lo dijo. No puedo simplemente huir. Tengo que desmantelarlo. Las palabras, una vez pronunciadas, solidificaron su intención. No se trataba solo de escapar de un mal matrimonio. Se trataba de justicia. ¿Qué necesitas?, preguntó Marina, su voz firme. ¿Te acuerdas de ese abogado que usó tu tía, al que llamaban el tiburón, el que se cargó al senador Matheson? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Julian Croft. Ana, él es nuclear. No solo gana casos, arrasa con todo. ¿Estás segura? Adrián ya ha prendido fuego al mundo, dijo Ana. Solo necesito a alguien que no tenga miedo de jugar con los fósforos. ¿Puedes conseguirme su número privado? Una hora después, Ana estaba sentada en su vestidor, la habitación más insonorizada de la casa, mirando fijamente el número de uno de los abogados de divorcios más temidos del país. Antes de marcarlo, tenía una llamada más que hacer. La llamada de Adrián. Cogió otro teléfono, uno de la media docena que poseía para diversas obras de caridad y juntas directivas, y lo puso a grabar. Luego, con el corazón latiendo un tambor rítmico de guerra, marcó el número de Chloe Dubois. La artista respondió con un «Hola», somnoliento e irritado. «Chloe, soy Ana de la Vega». Hubo un breve y sorprendido silencio, seguido de una risa baja y engreída. «Vaya, vaya, ¿a qué debo el placer? ¿Llamando para disculparte por tu pequeño berrinche de anoche?» La pura arrogancia de ello era impresionante. Era exactamente con lo que Ana había estado contando. Dejó que un temblor entrara en su voz, interpretando el papel de la esposa rota y hormonal. Sí, quería decir que lo siento, por cómo actué. Fue inapropiado. Ciertamente lo fue, ronroneó Chloe, disfrutando claramente. Hiciste las cosas muy incómodas. Adrián estaba furioso. Lo sé, dijo Ana, su voz pequeña. Me lo dijo. Me explicó que eres una socia de negocios muy importante. Yo no lo entendía. No, supongo que no lo harías, asintió Chloe, su voz goteando con descendencia. Lo que Adrián y yo tenemos está en un nivel diferente. Es un encuentro de mentes, de ambiciones.
No todo el mundo está hecho para ese mundo. El insulto era claro. Tú no eres su igual. Yo sí. Dijo que los inversores estaban asustados, continuó Ana, siguiéndole el juego. Lo estaban, confirmó Chloe. Pero no te preocupes por eso. Yo lo arreglé. Siempre lo hago. Sé cómo manejar a hombres como él. Es un arte. Ya veo, susurró Ana. Simplemente no quiero causar más problemas. Para Adrián, para la familia. Chloe se rió, un sonido que era a la vez musical y cruel. Cariño, tú eres la madre de su hijo. Tú eres la familia. Yo soy el futuro. Adrián sabe lo que necesita para construir su imperio. Y no es una pequeña ama de casa frágil a la que le dan los nervios en una cena. Ahora, ¿había algo más? Tengo un día muy ocupado. No, eso es todo. Siento haberte molestado. No te preocupes, dijo Chloe antes de colgar. Estoy segura de que nos veremos mucho más. La línea quedó muerta. Ana se sentó en el silencioso y perfumado vestidor, la grabación de la engreída confesión de Chloe, guardada en su dispositivo. Era una obra maestra de autoincriminación. Había admitido la aventura, menospreciado a Ana y confirmado su influencia sobre Adrián y sus negocios. Era munición. Ana tomó una captura de pantalla de su registro de llamadas, mostrando la llamada de 3 minutos al número de Chloe, y se la envió a Adrián. Su respuesta fue instantánea. Buena chica. Ella miró las 2 palabras, el elogio condescendiente de un amo a su mascota obediente. Una sonrisa fría tocó sus labios. No tenía idea de lo que acababa de desatar. Él pensó que la había roto. No tenía ni idea de que acababa de entregarle la primera arma de su arsenal. Con manos temblorosas pero decididas, borró el mensaje de texto y marcó el número que Marina le había enviado. Una voz profesional y nítida respondió. Oficina de Julian Croft. Hola, dijo Ana, su propia voz, de repente clara y fuerte. Mi nombre es Ana de la Vega. Necesito programar una reunión con el señor Croft de inmediato. Dígale que es con respecto a mi marido, Adrián de la Vega. Dígale que estoy lista para ir a la guerra. La oficina de Julian Croft era la antítesis del mundo de Adrián. No estaba en un reluciente rascacielos del centro, sino en una discreta casa de piedra, cubierta de hiedra, en un barrio histórico. No había mármol ni cristal, solo estanterías de madera oscura, desbordantes de libros de leyes encuadernados en cuero, y el débil olor agradable a papel viejo y whisky caro. Era una habitación que proyectaba una letalidad intelectual tranquila. El propio Julian Croft era igual de modesto e igual de peligroso. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con ojos amables, una chaqueta de tweed perfectamente hecha a medida y una sonrisa desarmante. Se parecía más a un profesor universitario que a un tiburón, lo que Ana se dio cuenta de que era precisamente lo que lo hacía tan efectivo. Escuchó sin interrupción, mientras Ana relataba su historia, su expresión impasible. Le puso la grabación de su llamada con Chloe. Cuando terminó, él asintió lentamente, un destello de aprecio en sus ojos. Eso estuvo muy bien hecho, señora de la Vega. Muy bien hecho. Tiene buenos instintos. Los instintos no son suficientes, dijo Ana, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Adrián es poderoso. Está blindado. Me enterrará en honorarios legales y órdenes de silencio. Dirá que soy una madre no apta. Sí, lo intentará, asintió Croft, inclinándose hacia adelante. Los hombres como su marido siguen un manual de jugadas predecible. Paso 1. Desacreditar a la esposa.
Paso 2. Ocultar los activos. Paso 3. Usar a los hijos como arma. Nuestro trabajo es ir 2 pasos por delante de su manual de jugadas en todo momento. Se puso de pie y caminó hacia una gran pizarra, previamente oculta por una pantalla japonesa. La infidelidad es un lío, pero en una región como la de aquí, no es la ganancia financiera que la gente cree. La grabación es excelente para probar la angustia emocional, que usaremos. Pero nuestro objetivo principal, dijo, destapando un marcador negro, es el dinero. Dibujó un recuadro y escribió, de la Vega Capital, dentro. El poder de Adrián proviene de esto. Su reputación, su riqueza, su identidad, todo está ligado a ello. No solo vamos a pedir el divorcio, Ana. Vamos a probar que ha usado su compañía, sus inversiones en galerías de arte y su relación con la señora Dubois como instrumentos de fraude. Le daremos donde es más fuerte, que también es donde es más vulnerable. La escala de ello era aterradora y emocionante. ¿Cómo? Contratamos a los mejores, dijo Croft simplemente. Estoy trayendo a una investigadora forense. Se llama Lena Petrova, ex Mossad. Ahora dirige una de las firmas de inteligencia corporativa más exclusivas del mundo. Ella encuentra cosas que la gente ha ido a extremos extraordinarios para esconder. La reunión con Lena tuvo lugar 2 días después en la misma oficina. Era un marcado contraste con Croft. Afilada, severa, vestida de negro, con ojos grises penetrantes que parecían ver a través de ti. Hablaba con frases cortadas y precisas. Su marido es descuidado, dijo Lena, después de escuchar el informe, su acento ligeramente de Europa del Este. Los hombres arrogantes siempre lo son. Este teléfono de usar y tirar es un buen comienzo. La galería de arte es mejor. Los mercados no regulados son un patio de recreo para hombres como él. Empezaré por ahí. El papel de Ana en las próximas semanas fue el más difícil que jamás tendría que desempeñar, el de la esposa derrotada. Regresó a la suite principal. Estaba callada, sumisa y dócil. Hablaba solo cuando le hablaban. Asistía a sus insípidas funciones de caridad del brazo de él. Su sonrisa vacía, sus ojos bajos. Le dejó creer que había ganado, que había aplastado con éxito su espíritu. La actuación era agonizante. Cada asentimiento educado, cada sonrisa fingida, se sentía como una traición a la rabia que estaba latente justo debajo de la superficie. Adrián, por su parte, se deleitó con su sumisión. Se volvió más descarado, dejando su teléfono de negocios internacional en su mesita de noche, atendiendo llamadas de Chloe en la habitación de al lado, asumiendo que Ana estaba demasiado rota como para preocuparse o darse cuenta. Era un depredador que había neutralizado a su presa y se había vuelto perezoso, sin molestarse en ocultar sus huellas. Mientras tanto, el equipo de Lena Petrova era una fuerza silenciosa e invisible que se movía en segundo plano. Le pusieron un rastro a Adrián y Chloe. Comenzaron a diseccionar las finanzas de la galería, cotejando las listas de embarque con los registros de ventas. Colocaron un dispositivo de escucha en el estudio de arte de Chloe. Marina era el salvavidas de Ana. Se reunían para yoga o para almorzar, usando las salidas para intercambiar información. En la parte trasera de un coche con chofer, Ana le pasaba a Marina una memoria USB con fotos que había tomado de documentos que Adrián había dejado descuidadamente en su escritorio. Marina le devolvía un teléfono de usar y tirar propio con mensajes encriptados de Julian Croft. Lena encontró algo, susurró Marina durante uno de esos intercambios, con los ojos muy abiertos. Los inversores de esa cena no existen.
al menos no en el mundo financiero. Son representantes. El dinero que Adrián está invirtiendo en la galería de Chloe no es una inversión. Está siendo desviado. La tormenta estaba reuniendo nubes en el horizonte, invisibles para el hombre que creía que controlaba el clima. Cada día que Ana desempeñaba el papel de la muñeca rota perfecta, la red alrededor de Adrián de la Vega se hacía más estrecha. A veces sentía una oleada de pánico, un miedo a que él viera a través de su actuación. Pero luego sentía a su hijo patear, un pequeño y constante recordatorio de por lo que estaba luchando. No solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por un futuro libre de la jaula dorada, un futuro para un niño que merecía conocer la fuerza de una madre, no la tiranía de un padre. A las 2 semanas de la investigación, Lena Petrova pidió una reunión urgente cara a cara. Esta vez, se reunieron en la estéril sala de conferencias de un hotel de alta gama en terreno neutral. El aire chisporroteaba de intensidad. «El plan de su marido es más grande de lo que pensábamos», comenzó Lena, deslizando una carpeta delgada por la mesa hacia Julianne Croft. «Chloe Dubois no es la mente maestra. Es una trampa de miel de clase alta, pero está recibiendo órdenes». Proyectó una imagen en la pared. Era una foto de vigilancia granulada de Chloe, reunida con un hombre en un café tranquilo. La espalda del hombre estaba en su mayoría hacia la cámara, pero su perfil era claro. Julianne Croft maldijo suavemente en voz baja. «Marcos Thorne», dijo Julianne, su voz sombría, «el mayor rival de Adrián. Llevan una década a la greña. Thorne ha estado vendiendo en corto las acciones de la Vega Capital durante 6 meses», explicó Lena. «Ha estado usando la información que Chloe le proporciona sobre los próximos acuerdos de Adrián para apostar en su contra. La aventura no es solo por placer. Es espionaje industrial, y Adrián, cegado por su propio ego, lo ha estado llevando directamente a la bóveda». Pero la verdadera bomba fue la red financiera que Lena había desenredado. La galería de arte es una lavandería. Adrián no solo está escondiendo activos de un posible divorcio, está blanqueando dinero. Aún no sabemos de dónde, pero es grande y es sucio. Los inversores de la cena eran la gente de Thorne. Todo el evento fue una farsa para justificar una transferencia masiva de dinero a una cuenta en el extranjero, propiedad de una empresa fantasma que Thorne controla. A Ana le recorrió un escalofrío por la espalda. Esto se había extendido mucho más allá de una disputa matrimonial. Esto era crimen organizado con trajes de 1.000 euros. «La fotografía», dijo Ana de repente, las piezas encajando en su lugar. «La que enviaron a la casa. La placa decía, celebrando a nosotros, 2025. Lena asintió, una rara sonrisa tocando sus labios. «Lo desciframos. No es una fecha, es un número de cuenta. 2025. El nombre de la empresa fantasma es Celebratus LLC. Literalmente, envió pruebas de su plan de blanqueo de dinero a su propia casa. La arrogancia es poética. Tenían el plan, pero necesitaban pruebas irrefutables que se sostuvieran en un tribunal federal. Necesitaban la fuente del dinero sucio. Necesitaban las propias palabras de Adrián. Necesitaban el teléfono de usar y tirar. «Lo guarda en su estudio», dijo Ana, su voz apenas un susurro. «La habitación siempre está cerrada. Escáner biométrico en la puerta». «Siempre hay una puerta trasera», dijo Lena, su mirada intensa. «Piensa, Ana, ¿alguna vez ha mencionado un mecanismo de seguridad, una anulación de emergencia?» La mente de Ana se aceleró. Pensó en los primeros días de su matrimonio,
antes de los secretos y el silencio. Se habían sentado junto a la gran chimenea en el salón principal una noche, un raro momento de conexión tranquila. Él le había estado contando sobre la construcción de la casa, presumiendo de su seguridad. Todo tiene un defecto, había dicho con una sonrisa, agitando el coñac en su vaso. Un secreto. Por ejemplo, el idiota que diseñó esta chimenea dejó uno de los ladrillos de atrás suelto. El lugar perfecto para esconder una llave de repuesto si uno se inclina a hacerlo. Había estado borracho y fanfarrón, tratando de impresionarla con su inteligencia. Nunca se imaginaría que ella lo recordaría, y mucho menos que lo usaría en su contra. La oportunidad llegó 2 noches después. Adrián estaba en Madrid, cerrando un trato que Ana ahora sabía que probablemente era otra transacción fraudulenta. El personal se había retirado por la noche. La casa estaba en silencio. Un gigante dormido. Con el corazón en la garganta, Ana se arrastró por las escaleras hasta el salón principal. Las ascuas moribundas en la chimenea proyectaban largas sombras danzantes en las paredes. Se arrodilló en el hogar, su vientre de embarazada haciendo el movimiento torpe. Metió la mano en la fría chimenea, sus dedos buscando el áspero ladrillo. Y entonces lo sintió. Un solo ladrillo que se movió bajo su toque. Lo aflojó, sus uñas raspando contra la piedra cubierta de hollín. Detrás había un pequeño espacio hueco, y dentro de ese espacio había una sola llave pesada. Sus manos temblaron mientras caminaba hacia el estudio. La llave se deslizó en una cerradura casi invisible debajo del panel biométrico. Con un suave clic, la pesada puerta de roble se abrió. El estudio era el santuario interior de Adrián. Olía a cuero, a humo de puro y a poder. En el enorme escritorio, junto a su portátil, estaba el elegante teléfono de usar y tirar negro. Ella lo agarró, pero mientras se giraba para marcharse, algo más le llamó la atención. Era un libro de contabilidad, encuadernado en cuero, escondido debajo de una pila de informes financieros. No era de la Vega Capital. No tenía marcas. Por una corazonada, lo abrió. Las páginas estaban llenas de la precisa caligrafía de Adrián. Era un registro detallado de depósitos en efectivo, nombres que no reconocía y las transferencias correspondientes a cuentas en el extranjero. Los números eran asombrosos, superando con creces incluso sus ingresos declarados. Esto no era solo esconder activos matrimoniales. Esto era un registro de sus crímenes. Tomó el teléfono y el libro de contabilidad. De vuelta en la seguridad de su vestidor, fotografió cada una de las páginas del libro de contabilidad con el teléfono de usar y tirar que Marina le había dado y envió los archivos encriptados a Julián y Lena. Luego limpió la llave y la devolvió a su escondite detrás del ladrillo, dejando la puerta del estudio cerrada como la había encontrado. Ella había sido un caballo de Troya. Adrián la había traído a su vida como un objeto hermoso para ser exhibido, un recipiente para llevar a su heredero. No tenía idea de que acababa de dejar entrar a su mayor enemigo en el corazón de su fortaleza, y que ella estaba a punto de quemarla hasta los cimientos. Comenta abajo. ¿Crees que este es el momento en el que el poder de Adrián se desmoronará? Lo tenemos. La voz de Elena Petrova en la llamada encriptada era plana, pero Ana podía oír la corriente subterránea de triunfo. El equipo de magos digitales de Elena había descifrado el teléfono de usar y tirar de Adrián en menos de 12 horas. No era solo una mina de oro, era el premio gordo. El libro de contabilidad que encontraste detalla la fuente del dinero sucio.
explicó Julian Croft, su voz conectada a la misma llamada. Durante años, Adrián ha estado llevando un servicio de consultoría para algunos clientes internacionales muy desagradables, oligarcas, traficantes de armas. Les ayuda a lavar su dinero a través del sistema financiero, usando su compañía como fachada. De la Vega Capital no es solo su compañía, es su lavadora. El alcance de su criminalidad era nauseabundo, pero fue el contenido del propio teléfono lo que le dio el golpe más personal. Él y Chloe eran prolíficos enviando mensajes de texto, dijo Lena, una rara nota de disgusto en su voz. Documentaron todo. Ella le había enviado un archivo protegido con contraseña a Ana. Con una respiración profunda, Ana lo abrió. Era una transcripción de cientos de mensajes de texto entre su marido y su amante. Leerlos se sintió como beber veneno. Se burlaban de ella sin descanso. La llamaban la princesa de Marbella, la yegua de cría dorada, la muñeca de porcelana. Se reían de su ingenuidad, de su gusto clásico, de su embarazo. Chloe. ¿La muñeca está jugando hoy a anidar? ¿Eligiendo más calcetines pequeños? Adrián. Está diseñando una habitación para el bebé digna de un rey. Bendito sea su simple corazoncito. La mantiene ocupada. Peor que los insultos eran los planes. Tenían una hoja de ruta detallada de lo que sucedería después del nacimiento de su hijo. Adrián. 6 semanas después del parto. Esa es la ventana. Tendremos un psicólogo en la recámara. Documentaremos su depresión posparto, su inestabilidad. Chloe. Y el acuerdo prenupcial es de hierro, Adrián. Pero ni siquiera lo necesitaremos. Obtendré la custodia completa. Tendrá suerte de obtener visitas supervisadas una vez al mes. El nombre de la Vega lo es todo. El tribunal la verá como una histérica buscafortunas. Me aseguraré de ello. Las palabras flotaron ante los ojos de Ana. La crueldad era tan calculada, tan absoluta. Él había estado planeando despojarla de su hijo, su reputación, su cordura. El bebé que llevaba no era un símbolo de su amor. Era un peón en su juego final. Y luego estaba la pieza final del rompecabezas. La traición de Marcus Thorne. Los textos confirmaron todo lo que Lena había sospechado. Chloe. Thorne está complacido. El dato sobre la fusión de biotecnología dio sus frutos. Está transfiriendo el primer pago a Celebratus. Adrián. Excelente. Manténlo contento. Una vez que le hayamos sacado todo durante unos cuantos trimestres más, lo expondremos y lo quitaremos de mi camino para siempre. 2 pájaros de un tiro. A Ana se le heló la sangre. Adrián no era solo una víctima del espionaje de Thorne. Él era un participante voluntario, planeando traicionar a su rival al final. Estaba jugando un ajedrez tridimensional de codicia y traición. Y veía a todos, a su esposa, a su amante, a su rival, como piezas desechables. Ana, la voz de Julián, interrumpió su shock. Esto lo es todo. Tenemos crimen organizado, blanqueo de dinero, fraude de transferencia, conspiración y espionaje industrial. Esto ya no es un procedimiento de divorcio. Este es un caso federal. Tenemos todas las cartas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblando con un potente cóctel de rabia y adrenalina. Los hombres como Adrián solo entienden una cosa: la aniquilación total, dijo Julián, su tono pasando de abogado a general de campo. No vamos a solicitar el divorcio discretamente. No vamos a negociar un acuerdo. Vamos a detonar esto de la manera más pública y devastadora que se pueda imaginar. Vamos a ir a la prensa. El plan era audaz.
No filtrarían a un columnista de chismes. Ese era el territorio de Adrián. Irían a Susana Ibáñez, una periodista de investigación ganadora del premio Pulitzer en El Confidencial, conocida por acabar con los criminales corporativos. Simultáneamente, Julián presentaría una demanda Rico en nombre de Ana, un cargo civil típicamente reservado para jefes de la mafia, lo que desencadenaría de inmediato investigaciones por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Cuerpo Nacional de Policía. La última pieza del rompecabezas, dijo Julián, es la narrativa. Susana Ibáñez se encargará de los crímenes financieros. Pero necesitamos controlar la historia humana. Necesitamos mostrarle al mundo el hombre con el que te casaste. Y para eso, usaremos sus propias palabras en su contra. Se refería a la grabación de la llamada telefónica, la llamada en la que ella se había visto obligada a disculparse. ¿Cuándo hacemos esto?, preguntó Ana. El próximo lunes por la mañana, respondió Julián. Adrián tiene programado dar el discurso principal en la Cumbre Financiera Global a las 9 a.m. Estará de pie en un escenario frente a todo el mundo cuando su imperio se derrumbe a su alrededor. La semana transcurrió en una bruma de aterradora anticipación. Ana continuó su actuación, la esposa dócil y silenciosa. El domingo por la noche, Adrián empacó su maleta para la conferencia en Madrid. «Me verás en la televisión mañana, ¿verdad?», le dijo, ajustándose la corbata en el espejo. «Es mi discurso más importante del año». «Claro, Adrián», dijo ella, su voz un perfecto y suave murmullo. No me lo perdería por nada del mundo. Él sonrió satisfecho y se inclinó para besarle la frente. El toque de sus labios en su piel la hizo querer retroceder, pero se mantuvo perfectamente quieta. Fue la última vez que la tocaría. Mientras salía por la puerta, ella se puso una mano en el vientre. La destrucción estaba a punto de comenzar. El lunes por la mañana, el sol se filtraba en la villa de Marbella, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como pequeñas chispas triunfantes. Por primera vez en lo que se sintió como toda una vida, la luz no se sintió como una lámpara de interrogatorio que exponía sus defectos. Se sintió como una promesa, un lienzo en blanco. Ana se sentó al borde de un vasto sofá blanco en el cavernoso salón, una taza de té de manzanilla acunada en sus manos, su calor un pequeño ancla en la tormenta que sabía que estaba a punto de desatarse. La televisión estaba encendida, sintonizada en un canal de noticias de negocios de 24 horas. En la pantalla, un gráfico pulido decía: Cumbre Financiera Global. Cobertura en vivo desde Madrid. Ella era una general en su sala de guerra, observando el campo de batalla desde lejos, exactamente a las 8 en punto de la mañana, como si se hubiera accionado un interruptor. El mundo cambió. El artículo de Susana Ibáñez se publicó en la página de inicio de El Confidencial. El titular era una bomba digital diseñada para un impacto máximo. La red de los de la Vega. Cómo un titán de las finanzas usó su imperio para fraude, espionaje y blanqueo de dinero global. Le acompañaba una foto de Adrián, serio y sin sonreír. Un minuto después, a las 8:01 de la mañana, la oficina de Julián Croft presentó electrónicamente la demanda Rico de 200 páginas ante el Tribunal Federal. Era una declaración de guerra, ahora un registro público. A las 8:05 de la mañana, Croft, flanqueado por una imperturbable Lena Petrova, subió a un podio frente a un frenético grupo de cámaras de noticias. Había convocado una conferencia de prensa para un anuncio sobre una figura financiera prominente.
y el misterio había atraído a todos los principales medios de comunicación. El misticismo del tiburón solitario había garantizado un lleno total. «Buenos días», comenzó, su voz, tranquila y autoritaria, cortando el parloteo. «Mi nombre es Julián Croft. Represento a Ana de la Vega, la esposa de Adrián de la Vega». Una onda de choque palpable se extendió por la multitud. Esto no era sobre una fusión corporativa. Esto era personal. Esto era jugoso. Esto era una historia para meses. Croft continuó, su mirada recorriendo a los reporteros. «Mi cliente ha sido víctima de una campaña de extrema crueldad emocional y abuso psicológico a manos de su marido. Pero esto no es meramente un problema doméstico, como los hombres con el poder del señor de la Vega a menudo esperan que sea. Hemos descubierto una vasta conspiración criminal dirigida por el señor de la Vega, una que usa su compañía, su matrimonio y su reputación pública como escudo. Lo expuso todo. El blanqueo de dinero para oligarcas extranjeros, las empresas fantasma con nombres que eran una broma privada, el descarado espionaje industrial en connivencia con su supuesto archirrival, Marcus Thorne. Proporcionó números de cuenta, jurisdicciones en el extranjero, nombres y fechas. Los reporteros garabatearon frenéticamente, sus dedos volando a través de teclados que sonaban como un enjambre de insectos. «Los crímenes financieros del señor de la Vega son extensos», dijo Croft, su voz bajando ligeramente, atrayendo a la sala a un susurro conspiratorio. «Pero para entender el carácter del hombre, necesitan entender su crueldad a nivel personal. Hace varias semanas, después de que mi cliente descubriera su larga aventura con una artista llamada Chloe Dubois, el señor de la Vega obligó a su esposa de 6 meses de embarazo a hacer algo inconcebible. La obligó a llamar a su amante y disculparse por estar molesta. Un jadeo colectivo, agudo y rápido, atravesó el cuerpo de prensa. Fue el detalle que hizo que la historia fuera inolvidable, el ancla humana en un mar de jerga financiera. «Tenemos una grabación de esa llamada», dijo Croft, asintiendo a un ayudante que colocó un pequeño y potente altavoz en el podio. Lo sostuvo frente al micrófono. La voz temblorosa y apologética de Ana llenó el aire. La voz de una mujer que ya no era. Le siguió el ronroneo perezoso, engreído y arrogante de Chloe Dubois. «Lo que Adrián y yo tenemos está en un nivel diferente. Un encuentro de mentes. Yo soy el futuro. No te preocupes por eso». La grabación fue devastadoramente efectiva. Pintó una imagen de una arrogancia y una crueldad casual tan profundas que nadie pudo dejar de conmoverse. Le dio un rostro humano, una sonrisa de villano a los complejos crímenes financieros. Mientras tanto, en el canal de negocios, los presentadores acababan de presentar a Adrián. Subió al escenario en Madrid con un estruendoso aplauso. El héroe conquistador del capital. Irradiaba confianza, mostrando una sonrisa perfectamente blanca a la multitud que lo adoraba. Se alisó su traje de 1.000 euros, ajustó el micrófono y se preparó para hablar. Entonces estalló el caos. La detonación había comenzado. Un ayudante, con el rostro pálido de pánico, corrió al escenario y le susurró frenéticamente al oído. La sonrisa confiada de Adrián vaciló, reemplazada por confusión, luego por incredulidad, y luego por una ola de puro horror ceniciento. Miró a la audiencia, con la boca ligeramente abierta, mientras un mar de teléfonos comenzaba a zumbar y a brillar en todo el auditorio. La noticia se había filtrado.
El nido de avispas había sido alertado. La cobertura del canal de negocios se cortó abruptamente de la cumbre. Un nuevo y crudo gráfico rojo parpadeó en la pantalla. Noticia de última hora. Adrián de la Vega acusado de fraude masivo. Demanda Rico presentada. Y entonces su rostro estaba en todas partes. La televisión de los tribunales lanzó de inmediato un especial en vivo. La traición de los de la Vega, con un panel de expertos legales que ya disecaban la demanda con regocijo. Su foto corporativa fue pegada junto a capturas de pantalla del artículo de El Confidencial, y lo más condenatorio, una foto de él con Chloe de la galería. Los helicópteros de noticias de repente sobrevolaban su hotel en Madrid, su villa en Marbella y la torre de cristal y acero de la Vega Capital. En la torre de su oficina, su junta directiva, hombres que lo habían idolatrado horas antes, convocó una reunión de emergencia para invocar la cláusula de depravación moral en su contrato. En otra parte de la ciudad, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía estaban asegurando una orden de registro. En su galería, una frenética Claude Dubois estaba tratando de reservar un vuelo de ida a Bali. Pero era demasiado tarde. Dos detectives de paisano, con un aspecto profundamente poco impresionado por sus esculturas de vanguardia, ya estaban entrando por su puerta. Ana lo vio todo, una observadora remota y silenciosa de la demolición de su antigua vida. Vio imágenes en vivo de Adrián siendo sacado a toda prisa del escenario por seguridad. Su rostro, una máscara de furia incandescente e incredulidad, gritando a su propia gente. Vio el logotipo de la compañía de Marcus Thorne parpadeando en la pantalla mientras se revelaba su papel como co-conspirador. El que mordía había sido mordido. La jaula dorada no solo había sido abierta, sino que había sido vaporizada en una bola de fuego de su propia creación. El timbre sonó, un suave carillón en la casa silenciosa. Era Marina sosteniendo una botella de champán sin alcohol, con el rostro radiante. Se acercó y se sentó junto a Ana, abrazándola sin decir una palabra. Vieron juntas cómo los canales de noticias reproducían el clip de la conferencia de prensa de Julian Croft una y otra vez. Vieron cómo el rostro de Adrián, una vez un símbolo de poder intocable y arrogancia masculina, se convertía en el rostro de la desgracia pública. Ana tomó un sorbo de su té, el calor extendiéndose por ella. Una pequeña y genuina sonrisa tocó sus labios, la primera sonrisa real en más de un año. Se puso una mano en el estómago, donde su hijo dio una suave patada, como si él también pudiera sentir el cambio sísmico en el mundo. No nacería como un de la Vega de la manera en que Adrián había pretendido, un príncipe para un rey corrupto. No heredaría un legado de mentiras, secretos y crueldad. Heredaría algo mucho más valioso, un legado de fuerza, de justicia, de resiliencia, forjado en el fuego por una madre que se había negado a ser rota. Ella era libre, y un nuevo día, brillante y lleno de posibilidades, estaba amaneciendo. Y así es como un hombre que lo tenía todo lo perdió todo. Suscríbete para más historias de la vida real. Adrián de la Vega pensó que su poder era absoluto, pero olvidó la única variable que no podía controlar: la fuerza de la mujer a la que había intentado aplastar. La historia de Ana es un poderoso recordatorio de que la dignidad no está a la venta y que la verdad, no importa cuán profundamente enterrada, siempre encontrará su camino hacia la luz. Su imperio se desmoronó, su nombre fue deshonrado y su rostro se convirtió en un elemento permanente
en la televisión de los tribunales, un testimonio de su propia caída espectacular. Gracias por ver esta increíble historia de traición y venganza. Si te cautivó tanto como a nosotros, dale a me gusta. Comparte este video con alguien a quien le encante un buen drama de la vida real y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que no querrás perderte. Haz clic en la campana de notificación para que nunca te pierdas una actualización.